Hola, soy Iván, bienvenidos a vivehistoria.com, el lugar de referencia para la historia. Hoy os voy a contar una historia que es a la vez fascinante y tremendamente terrible, que es la dominación belga, concretamente del rey Leopoldo, sobre lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo y en su momento fue conocido como el Congo belga. Suscríbete al canal y da a la campana para estar informado. El viaje de exploración de Henry Morton Stanley entre 1874 y 1877, en el que atravesó la cuenca del río Congo y atravesó de hecho toda África desde Zanzíbar hasta la parte del Congo en el Océano Atlántico, fue financiado por el periódico Daily Telegraph y el New York Herald y hizo que todo el territorio de África prácticamente fuera conocido y cartografiado, y levantó la curiosidad y sobre todo la codicia de los países europeos que desearon, sobre todo aquellos que no tenían ningún tipo de colonias, adquirir colonias en el continente africano, intentando conseguir también recursos. Por ello, diversos estados enviaron expediciones científicas y militares. Evidentemente, antes de la situación del colonialismo europeo, la situación distaba mucho de ser idílica. Eran países que vivían en condiciones tremendas y estaban azotados constantemente por comerciantes de esclavos como el famoso Tipu Tip, que era un individuo de Zanzíbar que llegó a tener 10.000 esclavos y que tenía la costumbre de introducirse por las zonas más al este del Congo y capturar sus esclavos por allí para luego cambiarlos por algunas otras materias primas que le resultaran interesantes. Pero volviendo al tema de la colonización, en cuanto a Bélgica, el 17 de noviembre de 1879 el rey Leopoldo II de Bélgica, intentando promover sus intereses, lo que hace es crear la Asociación Internacional du Congo, la Asociación Internacional del Congo, para controlar y explotar aquella zona. En la Conferencia de Berlín, en 1885, donde se hace un reparto por las potencias europeas de África, se reconoció a la sociedad de Leopoldo II como soberana sobre los territorios que controlaba. Esta asociación o sociedad tenía un objetivo que era establecer el control de la cuenca del Congo y explotar sus recursos económicos. Sin embargo, a pesar de su nombre, tenía un solo miembro, que era el rey Leopoldo II, que la controlaba para su propio beneficio. Para ello, Leopoldo II lo que hizo fue contratar a Henry Morton Stanley, que conocía la zona, para introducir la civilización, o lo que a él le interesaba de la civilización y la religión, en esa zona, y Stanley se puso a negociar con los jefes tribales. Obviamente los jefes tribales muchas veces no tenían ningún tipo de conocimiento de lenguas extranjeras y firmaban pues con una cruz los papeles que les ponían por delante. De hecho, en 1884 los jefes de Ngombe y Mafela acordaron entregar a la asociación la soberanía y todos los derechos soberanos y de gobierno sobre todos sus territorios y ayudar con su trabajo o de otra manera o cualquier obra, mejora expediciones que la asociación tuviera que emprender. Además, se le entregaban todas las carreteras y vías fluviales a través del país, el derecho a recaudar peajes y toda la caza, pesca, productos mineros y derechos forestales habrían de ser propiedad absoluta de dicha asociación. Y todo ello a cambio de una tela por mes a cada uno de los jefes. Un absoluto engaño, pero en este caso fue posiblemente más evidente que en otros. En 1885, lo que era la Asociación Internacional del Congo pasa a transformarse en el llamado, irónicamente, Estado Libre del Congo, que no era una colonia belga, sino que era un territorio que correspondía al rey Leopoldo II de forma personal. Además, era un territorio de libre comercio internacional y libre de esclavismo, y de un tamaño tan grande como media Europa occidental. Tenía 2.350.000 kilómetros cuadrados, que para que os hagáis una idea era 20 veces más grande que Bélgica.
Este estado libre del Congo fue administrado privadamente por Leopoldo II hasta 1908. Y nada más hacerse con el estado libre del Congo, Leopoldo II lo que hace es ciertos proyectos de infraestructura, como la construcción del ferrocarril que iba desde la costa hasta la ciudad de Leopoldville, que en aquel momento no era capital, luego se convirtió en capital y después se ha transformado en la actual Kinshasa. Le llevó 8 años hacer este proyecto. Al principio no estaba toda la zona controlada y el famoso Tipu Tip, el esclavista que hemos dicho anteriormente, tenía intereses por la zona del este. Cuando él se fue y como la autoridad del rey Leopoldo II era muy débil en esa parte este de lo que es el Congo, quedaron el hijo de Tipu Tip, un tal Sefu bin Hamid, y un negociante, un mercader conocido como Rumaliza, en la zona de cerca del lago Tanganika. En 1892, el hijo de Tipu Tip atacó a los mercaderes de marfil belgas, porque se les consideraba como una amenaza para estos esclavistas árabes o agilis. Y entonces envió Estado Libre del Congo una fuerza bajo el comandante Francis Danis que consiguió que algún jefe local se le uniera a él y terminó derrotando en varias batallas a los árabes o agilis hasta producirse la muerte de Sefu, el hijo de Tipu Tip, el 20 de octubre de 1893 y huyendo Rumaliza, el mercader que le acompañaba al hijo de Tipu Tip, al territorio alemán. Tenía un control absoluto Leopoldo II y este control se apoyaba en una fuerza represiva muy poderosa que era la llamada Force Publique, la fuerza pública, un ejército privado del propio Leopoldo II formado por más de 15.000 hombres y cuyos oficiales eran blancos de diversos países europeos, mientras que los soldados eran negros, primero mercenarios hausas y de Zanzíbar y después progresivamente pobladores locales. La explotación que se realizaba era básicamente del marfil y el caucho, y se requería un trabajo constante de los nativos. Los métodos utilizados para conseguir el rendimiento de los nativos fueron absolutamente salvajes, de los métodos más salvajes que se hayan empleado nunca. Amputaciones de manos y de pies, encadenamientos, latigazos, secuestros. Y cuando a partir de 1896 la demanda del caucho empezó a aumentar con los primeros automóviles, los beneficios de Leopoldo se fueron disparando. Y con ello se aumentó la crueldad de los administradores coloniales que tenían frecuentemente incentivos para conseguir un mayor rendimiento. Se utilizaba el chicote, que era un látigo muy grande, local, que apalizó a más de 1 millón de habitantes del Congo hasta dejarlos inválidos. Se asesinó a muchos millones de habitantes del Congo y además se mutiló a otros muchos mediante amputaciones de extremidades, también de órganos sexuales. La crueldad era tan grande que en muchas ocasiones lo que se hacía es acudir a una aldea y quemarla si no había habido suficiente rendimiento. Se aprisionaba a la mujer o a los hijos de un nativo para que trabajara más y en el caso de que no trabajara lo suficiente, en muchas ocasiones se cortaba las extremidades a sus hijos o a su mujer e incluso después a él mismo. Hay fotos absolutamente tremendas, absolutamente dramáticas y que pueden formar parte de las actuaciones más crueles de los seres humanos, no solamente en la colonización, sino en general en la historia. Se dice que se pudo liquidar a más del 20% de la población. De hecho, ya en el 1900 había una ola tremenda de críticas en las que participaron incluso Arthur Conan Doyle o Mark Twain, y en 1904
el cónsul británico en Boma, que era una ciudad situada en la costa y que en ese momento era la capital, que se llamaba este cónsul Roger Casement, el gobierno británico le ordenó que investigara. Hizo un informe, el llamado Casement Report, en que confirmó todas las acusaciones. Después, el Parlamento belga forzó a Leopoldo II a hacer una comisión que confirmó lo que había dicho Casement, diciendo incluso que la población había sido reducida a la mitad durante este periodo. Posiblemente en un exceso, no parece claro que se redujera a la mitad, pero sí que en algunas zonas sí lo hizo, y que entre el maltrato, los asesinatos directos y la consecuencia de enfermedades que las malas condiciones de vida habían generado, como la enfermedad del sueño o la viruela, la reducción de la población, aunque sea prácticamente imposible determinar hasta qué punto, pero sí fue muy grande. Finalmente, en 1908, el Parlamento belga cedió a la presión internacional, especialmente a la presión del Reino Unido, y tomó el Estado Libre del Congo del rey Leopoldo II. Y así, el 18 de octubre de 1908, el Parlamento belga votó a favor de anexionarse el Congo como una colonia. El poder ejecutivo fue al ministro belga de Asuntos Coloniales, asistido por un consejo colonial, ambos en Bruselas, y el Parlamento belga ejercía una autoridad legislativa sobre el Congo belga. En 1923, la capital pasó de estar en Boma, en la costa, a estar en Leopoldville, unos 300 kilómetros río arriba hacia el interior. Aunque las condiciones mejoraron al pasar a ser una colonia directamente de Bélgica, también hubo una gran continuidad. El último gobernador general del Estado Libre del Congo, el barón Théophile Vagy, se mantuvo después de que se convirtiera en una colonia del Congo. Bélgica siguió explotando los recursos del Congo, pero la sanidad y la educación poco a poco fueron mejorando. Había una duplicidad legal, de manera que había unos ciertos tribunales indígenas, pero que tenían unos poderes muy limitados y que estaban en todo caso bajo la administración colonial. El Congo belga participó en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, la Force Publique luchó contra el ejército alemán, y también posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, participó la Force Publique en las luchas. Asimismo, el Congo belga durante la Segunda Guerra Mundial fue una fuente de ingresos para el gobierno belga en el exilio. El 30 de junio de 1960, el Congo, antes llamado Congo belga, adquirió la independencia, pero no terminaron ahí los sufrimientos de este país, sino que inmediatamente comenzaron una serie de movimientos secesionistas que llevaron a la llegada al poder de Mobutu en 1965 en un golpe de Estado. Mobutu cambió el nombre del país al Zaire en 1971 y impuso una dictadura férrea hasta que fue derrotado en 1997 en la Primera Guerra del Congo. Entonces se volvió a cambiar el nombre al país y se empezó la Segunda Guerra del Congo de 1998 hasta el 2003, que llevó consigo la muerte de 5.400.000 personas aproximadamente. Terminó con el gobierno del presidente Joseph Kabila de 2001 al 2019, acusado Kabila de muchos crímenes contra los derechos humanos. Después, a partir de las elecciones del 2018, se produjo una transición de poder y Kabila fue sucedido por Félix Tshisekedi, que es presidente desde entonces.